Muy bien, hermanos, bienvenidos en esta mañana, tiempo de iniciar nuestro servicio especial, un culto que, a diferencia de los demás, hacemos un énfasis en recordar, celebrar y enfocarnos en la resurrección de nuestro Salvador. Gracias a Dios por la bendición que tenemos de disfrutar de este tiempo. Así que vamos a comenzar con una oración todos juntos, ahí en casa, los que estén acompañándonos en línea y los que estamos aquí, les invito a estar de pie para tener oración y después dejaré el tiempo para la dirección de adoración. Pero vamos a orar primeramente, estamos de pie y así nos dirigimos al Señor. Padre, te doy gracias porque hemos abierto nuestros ojos esta mañana por tu gracia, Señor. Nuestra vida solamente transcurre aquí como expresión de tu misericordia. Ayúdanos para que nuestra mente y corazón puedan entender este acto tuyo, Señor, de gracia. Y poder estar aquí solamente es por tu amor, Señor. Ayúdanos, prepáranos. Llénanos, Señor, de tu palabra, de convicción, Señor, de lo que tú hiciste y obraste hace más de 2000 años por nuestras almas, Señor. Te ruego, mi Dios, que esta mañana seamos conscientes, alumbra nuestras mentes caídas, turbadas, estancadas en un mundo de tinieblas. Alúmbranos una vez más, Señor, con tu palabra y toca nuestros corazones para adorarte, para disfrutar de estar en tu presencia, Señor. Te ruego, mi Dios, que te agrades de lo que vamos a hacer aquí, Señor, pero para eso prepáranos y disponnos para que pueda ser agradable la adoración. Reconocemos nuestras faltas, pecados, luchas en el corazón y rogamos de tu gracia, de tu obra. Espíritu Santo, intercede por nosotros para que podamos ser aceptos una vez más en comunión plena, Señor. Te rogamos que bendigas a tu pueblo y que tu nombre se glorifique en esta mañana, por los méritos de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Así de pie vamos a continuar con el tiempo de adoración y ya nos dirán si tomamos nuestro lugar o permanecemos de pie para cantar. Muy buenos días, hermanos, a todos bienvenidos. Vamos a permanecer así en pie para cantar el himno 255, La tumba le encerró. Un día especial, hermanos, un día temprano, al parecer un poquito menos de ruido y gracias a Dios porque ya estamos aquí nuevamente. Vamos a cantar todos el himno 255, La tumba le encerró. Cristo, el albañil.
vamos a seguir cantando el siguiente himno. Tuya es la gloria. Hermano, si tiene alguna gratitud, alguna petición, puede levantar su mano después del himno y le damos tiempo para que pueda también dar su acción de gracias. Gracias a Dios, dice, ahí Pablo dice a los Corintios, dice que ¿qué hubiera sucedido si el Señor Jesucristo no hubiera resucitado? En vano sería el reunirnos todos los domingos. Dice, somos los que daríamos más lástima si Jesucristo no hubiera resucitado. En vano todo lo que hacemos día con día sería en vano realmente y algo penoso para nosotros sería. Pero gracias a Dios porque a través de la historia, a través de la palabra de Dios conocemos que Jesucristo sí resucitó y tenemos esa fe y estamos seguros de que realmente vamos a resucitar con Él para vivir por toda la eternidad. Vamos a seguir cantando. Hermanos, si alguien tiene alguna gratitud. Hermana, adelante. Quiero agradecer a
es verdad, no merecemos nada, ¿verdad? Somos pecadores y aun siendo sus hijos seguimos fallando, seguimos pecando, ¿verdad? Pero gracias a Dios por su amor tan grande, tan inmenso, ¿verdad? No es comparable a nada. Podemos decir que amamos a nuestra familia, que amamos a nuestros esposos, a nuestros hermanos, pero el amor de Dios es incomparable, ¿verdad? Porque Él fue llevado a la cruz y nos hace recordar ese amor tan grande, ¿verdad?, que Él tiene para con nosotros. Y en lo personal en esta semana me ha hecho reflexionar, gracias a Dios por su palabra, por los devocionales que ha estado mandando el pastor. Me ha hecho reflexionar que aún siendo yo pecadora merezco el infierno, ¿verdad? Y gracias a su amor Él me dio esta esperanza, ¿verdad?, de que un día estaré con Él, con mis hermanos. Y ahorita estoy meditando, digo, gracias a Dios porque estamos aquí como familia, somos una familia en Cristo y me gozo verles. Hemos orado, mi esposo y yo hemos tomado tiempo de oración para que puedan estar aquí. Me gozo verles, de verdad, a cada uno de ustedes. Es lo más hermoso despertar y estar aquí en la casa del Señor, cantarle, adorarle, porque solamente Él merece toda honra, toda gloria. Y que Dios use su palabra y que en este día podamos salir gozosos y llenos de su palabra y también, ¿por qué no?, seguir testificando, predicando del amor de Dios, ¿verdad?, que muchos necesitan, ¿verdad?, inclusive nuestra familia que no conoce. Que Dios nos motive a seguir testificando su palabra. Amén. Adelante, hermana Mónica. Buenos días, hermanos. En esta mañana yo también estoy muy agradecida con mi Señor. Primero, como dice Esthercita, por la salvación que nos da, por la bendición de poder estar aquí. Anoche me preguntaban ¿por qué tenemos que ir tan temprano? Bueno, pues es que esa hora se supone que fueron las mujeres en aquel entonces y encontraron la tumba abierta. Gloria a Dios por eso, gloria a Dios porque Él ya no está ahí y gloria a Dios porque un día estaremos con Él. También le quiero dar muchas gracias porque ella me permitió cumplir un año más de vida, porque pude ver a mi mamá en videollamada, a mi papá. Gracias a Dios porque ellos están bien. Estuvo uno de mis hermanos allá con ellos. De salud un poquito quebrantada mi mamá, pero gloria a Dios porque está bien. Y pude hablar con otro de mis hermanos, con dos de mis hermanos más, y muchas gracias a Dios por tanta bendición que no merezco. Muchas gracias a todos mis hermanos que se tomaron la delicadeza de felicitarme con un mensajito. Los amo en el Señor. Muchas gracias por esos detallitos. Que Dios los bendiga. Amén. Vamos a seguir cantando, hermanos. Después de este himno voy a pedir a los hermanos encargados de la recolección de ofrendas. Y vamos a cantar el himno 200, el Señor resucitó, 260. Amén. 260, el Señor resucitó.
Dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Vamos a cantar Sangre Carmesí. Sangre Carmesí nos recuerda, este himno, este canto nos recuerda el sacrificio que ha hecho el Señor por nosotros, algo que nosotros no nunca podríamos hacer, que Él hizo la obra completa, y que allá en el Antiguo Testamento donde dice que en el templo dice nadie podía pasar ahí después del velo, cuando Él muere, dice que se rasga, se parte en dos. Entonces ahora tenemos entrada libre al Señor, todo por la obra de Él, por su sangre que Él derramó por nosotros. Vamos a cantar 245, Sangre Carmesí. Por eso les pido que se pongan en pie, hermanos, antes de pasar a la predicación, antes de cantar este himno. Gracias a Dios por este canto tan hermoso, tan completo, una verdad tan profunda que me temo que a veces no la contemplamos de la forma que deberíamos. De saber que el Señor ha pagado por nuestros pecados, ha entregado su vida para que nosotros no fuéramos juzgados y ha sellado esa certeza de
de pasar de muerte a vida a través de la resurrección. Cuando ha vencido la muerte, ha vencido el infierno, ha vencido la condenación, se ha sentado a la diestra del Padre y nos garantiza que un día eso sucederá con nosotros. Cuando nos enfrentemos también a la muerte, vamos a resucitar con Él. Y gracias a Dios porque el Señor resucitó. Esa palabra, hermanos, esa frase, esa verdad, el Señor resucitó, es muy fácil que pierda significado en nuestras vidas diarias. En un sentido, cuando nos reunimos un domingo al año para conmemorar la celebración de la resurrección, toma cierto sentido, cierto significado, pero a veces ese significado es muy teórico. Es como que una verdad que un día vamos a experimentar, como que una verdad que está muy lejana, tanto como el día de mi muerte, puede ser cerca, puede ser lejos, quién sabe, pero la resurrección será cuando ocurra aquel acto y perdemos el valor que tiene pensar, meditar, creer en la resurrección mientras vivimos. ¿Qué efecto tiene para nosotros la resurrección en la vida diaria? De eso quiero hablarle en esta mañana, en un tema que he titulado El valor de la resurrección en tiempos de aflicción. ¿Qué importancia tiene pensar en la resurrección, en esa verdad gloriosa, maravillosa, de que Cristo resucitó en nuestras vidas diarias, en medio de aflicciones, de persecuciones, intimidación, limitaciones, enfermedades, sufrimiento, dolor, carencia? ¿Qué importancia tiene la resurrección en tiempos de aflicción? Padre, te ruego que en esta mañana tu nombre sea glorificado en el entendimiento de tu palabra en nuestros corazones. Y por ello ruego, Señor, que nos des comprensión, trae convicción, claridad a nuestra mente y corazón acerca de esta verdad maravillosa, tu resurrección. Señor, llénanos con ese conocimiento tan profundo, tan completo, para que no haya lugar en nuestro corazón atribulado la tristeza, la desesperanza. Que esta verdad, Señor, que tú has obrado sobre la muerte, nos llene a nosotros, que somos seres limitados. Señor, por favor, ayúdanos para comprender esta mañana tu mensaje, tu precioso mensaje de la victoria que has tenido sobre la muerte, la condenación, el infierno. Ayúdanos, Señor, para que podamos hoy encontrar refugio, fortaleza y gozo en esta verdad maravillosa, en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Pueden tomar sus lugares, mis hermanos, y vayan a sus Biblias, por favor, en la primera carta a Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 al 18. Primera de Tesalonicenses 4, 13 al 18. Y lean conmigo, por favor, si está allí en casa. Gracias, hermanos, también por estar acompañándonos a la distancia en este horario. Hermano Fernando, hermano Rico, otros hermanos que vi allí en línea, bienvenidos. Y vayan a sus Biblias, por favor, junto con los que estamos aquí, y ayúdenme a leer en sus mentes, con su vista. Yo voy a leerlo en voz alta, y síganme del versículo 13 al 18 en Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Con toda su atención dice la Escritura. Si lo tiene ahí, por favor, concéntrese. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios,
descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. El apóstol Pablo está escribiéndole a un grupo de hermanos que se parece mucho a nosotros en las circunstancias que estaban viviendo, y de hecho a cada generación de creyentes. Un grupo de hermanos allá en una ciudad llamada Tesalónica, donde habían escuchado el Evangelio precisamente por boca del apóstol Pablo en su segundo viaje misionero, que había pasado por Filipos, por Tesalónica, y se habían convertido algunos hermanos allí de forma maravillosa, de forma impresionante. Ustedes, si van en el relato, van a encontrarse allí en Hechos 17, 16, el contexto de esta carta, y van a encontrar cómo el Señor, por ejemplo, abrió el corazón de Lidia, una mujer, para que escuchara y entendiera el Evangelio. Eso fue en Filipos. Y en ese viaje es donde el Señor llega a Tesalónica, y entonces algunos de allí están esperando, están deseosos, preparados para escuchar el Evangelio. Se convierten al Señor, entregan sus vidas al Señor, se dedican al Señor, y parece que todo esto ocurre muy rápido, pero son conversiones genuinas donde hermanos se entregan a Cristo, y entonces comienzan una obra. Ahí el apóstol Pablo, pero él tiene que salir rápidamente de allí, porque hay personas, hay judíos celosos que Satanás usa para atacar el Evangelio cuando la obra de Dios se está haciendo, para intimidar a los nuevos creyentes, para desanimarlos. Y entonces vienen trayendo una acusación contra Pablo, y prácticamente lo persiguen, lo quieren linchar ahí en Tesalónica. Él tiene que huir de ahí, tiene que escapar de ese lugar, tiene que llegar hasta a Berea, y después, llegando ahí, lo persiguen hasta allá los judíos celosos, legalistas, los religiosos. Hasta allá van, y de ahí tiene que irse a Atenas. Quiero que vean este pasaje un poquito de contexto, y usted va a notar y va a entender mejor lo que acabamos de leer en el pasaje del 13 al 18, pero voy a leer nada más de forma breve y rápida. Hechos 17, que es donde está el contexto de este pasaje, del versículo 1 al 15. Y pasando por Anfípolis y a Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos las Escrituras, que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlo al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Cuando el Evangelio llegó a estos hermanos, y Pablo les predica de Jesucristo, que había sido crucificado y había resucitado, el mensaje de la resurrección, que es la culminación de la obra de Cristo en victoria, trae salvación, pero también trae consigo persecución, pero también trae otra vez consolación, y lo vamos a ver enseguida. Pero es interesante lo que hace el mensaje del Evangelio, que culmina para nosotros aquí en resurrección. Por cierto, hermanos, después de la resurrección, la de Cristo, está garantizado y comprobado nuestra victoria.
después de la resurrección de nosotros, el día que ocurra, estará en experiencia garantizada nuestra glorificación. La resurrección, hermanos, es un mensaje valiosísimo en tiempos de persecución, en tiempos de aflicción. Y vean lo que estaba ocurriendo. A Pablo lo acusan de traer una doctrina falsa y de contravenir en la ley. Y entonces vienen para lincharlo y no lo encuentran. Encuentran a un hombre, parece que era la casa de Jasón, un hombre que se había convertido allí, y al no encontrar a Pablo, pues lo traen a él y lo encarcelan de hecho, pero pues el Señor le había provisto medios para que él pudiera pagar una fianza y queda libre. Parece que las circunstancias fueron como que, mira, si te vuelves a involucrar con este hombre, ahora sí te vamos a encarcelar a ti y a todos los tuyos. No queremos saber a este hombre para nada. Y si lo encontramos aquí, lo vamos a arrestar. Los hermanos sabían que se trataba más allá de un arresto, eliminarlo, matarlo. Entonces a Pablo le advierten y se va a Berea. Sigo la lectura, estoy en el capítulo 17 de Hechos, pero mira ahora el versículo 10. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas serán así. Es decir, llegan de Tesalónica a Berea, llegan huyendo para salvar sus vidas y la seguridad de los hermanos que habían dejado en Tesalónica a Berea, pero llegan a predicar la palabra. Llegan no a resguardarse y que nadie sepa de ellos y que nadie se entere y que nadie sepa nada mientras se calman las aguas. No hacen eso. Llegan a la sinagoga de los judíos a predicar el mismo mensaje por el que vienen huyendo. Y cuando están predicando ahí, cuando los judíos, versículo, mira el 12, así que creyeron muchos de ellos y muchas mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica, los que estaban allá celosos, que habían corrido a Pablo y a sus acompañantes, supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí, y los que se habían encargado de conducir a Pablo lo llevaron a Atenas. Y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto posible que pudiesen, salieron. Y entonces, es el contexto, hermanos, de lo que está ocurriendo. Pablo ha tenido que dejar prácticamente a los hermanos de Tesalónica de urgencia. Ha tenido que salir de ahí. No por cobardía, eso nos queda claro, sino por amor a ellos mismos, por administración de su propia vida y de seguir predicando el Evangelio. Y ha dejado a los hermanos recién convertidos, muchos de ellos allí en Tesalónica. La costumbre de Pablo es volver a reafirmarlos. Pero ha pasado el tiempo, y Pablo no ha regresado a Tesalónica. Y los hermanos comienzan a sentir la persecución, la soledad, el abandono, el desánimo. Satanás está trabajando con ellos. Y eso ocurre en cada generación, hermanos. Los creyentes, los nuevos creyentes, en los primeros días, semanas, meses, animados por el mensaje de la palabra, de la crucifixión y de la resurrección de Cristo, es suficiente para nosotros, para los que entendemos el Evangelio. Es suficiente que Cristo, el Hijo de Dios, murió por nuestros pecados y que resucitó, y lo creemos y morimos por ello. Pero pasa el tiempo y podría venir desánimo. Pasa el tiempo y las pruebas se hacen más grandes. Pasa el tiempo y es posible que sintamos soledad. Y Satanás no perderá oportunidad para entrar en nuestra mente y traer desánimos y traer amarguras y traer resentimientos y traer recuerdos y decirnos: mira, Dios no te ama. Mira, los líderes tampoco se interesan en ti. ¿Dónde está Pablo? ¿Qué pasó con Pablo? Pues no que era tu pastor, no que era el que te habló de estas verdades y te ha abandonado. Mira, te usó nada más. Huyeron estos hombres, les engañaron, les trajeron mentiras. Nada más los metieron en problemas. Y ahí está. ¿Dónde está Pablo? A ver, había hombres
que siguieron trabajando de esa manera, desanimando a los creyentes que estaban en Tesalónica. Y mire lo que está ocurriendo en la carta, en el contexto de por qué Pablo escribió Tesalonicenses. En la porción que leímos ahorita, todavía no llegamos a esa parte, pero quiero que vea un poquito de contexto de por qué Pablo escribe Tesalonicenses y por qué y qué valor tiene esa porción que vamos a estudiar esta mañana. Vaya al capítulo 2 de Primera de Tesalonicenses, versículo 17 al 3:5. Lo que Pablo está diciendo allí es: hermanos, no les hemos abandonado. Hermanos, no les hemos dejado solos. Si nos acordamos de ustedes, no le crean al diablo de que Dios los ha abandonado. Mire, Satanás lo primero que hace es hacernos pensar que Dios no nos ama o que Dios no se interesa en nosotros, que fueron imaginaciones de nosotros, eso que nos enseñaron acerca de Dios y de Cristo y de su amor por nosotros. Mira tu vida cómo está. Si fuera cierto lo que te enseñaron, no sufrirías así. ¿No es cierto que eso hace con mucha frecuencia en nuestras vidas? Nos hace pensar en la realidad del sufrimiento, de las limitaciones, del dolor, de los ataques, de los enemigos. Y como nuestros sentidos físicos carnales no pueden ver las cosas espirituales y no estamos tal vez creciendo en la palabra porque no hay alguien que nos esté sosteniendo allí, si uno no está firme, puede caer en el desánimo, y Satanás no pierde ocasión, y los hermanos estaban cayendo en ello, algunos estaban cayendo en ello. Pablo estaba preocupado porque pensaba: ¿qué pasó con esos hermanos? ¿Cómo estarán aquellos hermanos? ¿Qué ha sucedido? De hecho, había recibido información de que algunos hermanos estaban desanimándose. Y por eso Pablo escribe lo siguiente, capítulo 2, versículo 17. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo veros vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo, por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedaros solos en Atenas. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano servidor de Dios y colaborador nuestro del Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos, porque también estamos con vosotros, os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Pablo está preocupado y ha escrito esta carta para decirle a los hermanos: no se crean las mentiras del diablo, que están solos, que están abandonados, que no le interesan a él. Ni nosotros nos hemos olvidado de ustedes, mucho menos Dios lo ha hecho. Hermanos, ustedes no están solos. Aunque parezca en medio de donde viven y de las circunstancias en las que se mueven, porque los que están alrededor no son creyentes, no están solos. Y entonces, hermanos, eso se parece mucho a lo que vivimos en nuestros tiempos. Creyentes que comienzan bien animados escuchando el Evangelio, cuando llegan situaciones de crisis donde Satanás aprovecha oportunidades y nos aísla. ¿Qué le parece la pandemia? ¿Cuántas veces Satanás no trajo a la mente a más de uno de ustedes que Dios se había olvidado, que Dios no le importa, que quizá no merecemos, que no vale la pena? Mira, los hermanos ni se acuerdan de ti, mira, el pastor ni te ha visitado, mira, el pastor ni una llamada. Estas cosas las hace Satanás a la mente de aquellos que una vez estaban fieles, firmes, y nos hace ver que estamos solos. Pero Pablo dice: de ninguna manera, hermanos. Ustedes no saben, dice Pablo, lo que yo he intentado hacer para ir a vosotros. Y hermanos, créanme, a veces Satanás les va a traer a su mente: mira, ¿dónde están tus hermanos?
Y usted no sabe lo que sus hermanos están haciendo, orando, más de alguna vez intentando hablarle. Usted no sabe que alguna vez intentaron hablarle y su teléfono se le había perdido, pero intentaron llegar, pero no pudieron llegar por alguna razón. Hay tantas circunstancias detrás de nadie me visita, de nadie me ha hablado, de a nadie le importo. Hay tantas circunstancias que usted desconoce, pero lo cierto es que Dios no se ha olvidado de usted. Amén. ¿Y sabe qué hace Pablo? Les escribe para animarles. Y mire el tema que va a usar Pablo para animarles. Llegamos ahora sí al pasaje de la importancia que tiene la resurrección en tiempos de aflicción. Yo no sé, hermano, si usted ha usado el tema de la resurrección como para meditar en tiempos de aflicción. ¿Y qué implicaciones tiene meditar en la resurrección de nuestro Salvador Jesucristo y por ende de nosotros en tiempos de aflicción? Pero tiene mucho valor la resurrección en tiempos de tribulación o de aflicción. Tiene mucho valor. Pero vamos a ver entonces el pasaje y vamos a verlo de forma concisa, pero hay algunas verdades del 13 al 18. Cuando Pablo les escribe, después de decirles, no nos hemos olvidado de ustedes, y hermanos, les hemos enviado a Timoteo, incluso yo me he quedado solo para que ustedes puedan ustedes encontrar consuelo en Timoteo mientras yo voy. Y les animo que se mantengan firmes. Y les recuerdo que no están solos. Y no solamente ustedes. Había hermanos que habían muerto por causa del Evangelio. Y entonces los vivos, los creyentes que aún vivían, aún estaban pensando entristecidamente por los que habían muerto. Imagínense la duda. ¿Para esto escuchamos ese mensaje? ¿Para que nos trajeran problemas, tribulación? Y algunos ya murieron. ¿Y Pablo dónde está? Y si es cierto, ¿y Dios? ¿Y por qué permite esto? ¿Y qué de los que han muerto? ¿Será que en vano habrán muerto? Y Pablo les escribe: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Y empieza a abordar el tema de la resurrección de forma muy interesante. Les hace pensar acerca de algo más allá después de la muerte, para que puedan soportar lo que hay de este lado de la vida, de este lado de la muerte. La resurrección nos lleva a un plano tan cierto, tan real, por medio de la palabra, pero después de la muerte, como es real la vida que estamos llevando. La resurrección nos hace pensar en lo que hay del otro lado de la vida y nos ayuda a soportar mientras la vivimos de este lado. Y Pablo entonces comienza a mostrarles el valor de la resurrección en tiempos de aflicción. Y lo va a mostrar en dos formas de ver este tema. Dos tipos de cristianos, si lo queremos ver así, de cómo podemos ver o cómo se presenta, cómo percibimos la resurrección. Los que la ignoran y los que la contemplan. Los que ignoran la resurrección, ¿sabe qué ocurre? Número uno, trae tristeza a su corazón. Estamos hablando de creyentes, hermanos. La resurrección es un tema para creyentes, por cierto. La resurrección es un tema para creyentes. Pablo le está hablando a una iglesia que estaba pasando por tribulación, persecución, dolores, sufrimientos terribles, y entonces les aborda el tema de la resurrección y les dice: hermanos, no ignoren este tema, mediten en este tema, porque si ignoran este tema, mire lo que dice el versículo 13: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, es decir, los que ya han muerto. Es decir, el tema de la resurrección. No queremos que ignoren, hermanos, la verdad que ya ha sido predicada acerca de la resurrección de Cristo. Si ha muerto en Cristo, también va a vivir en Cristo. No queremos que ignoren ese tema. A veces desconectamos el tema de la resurrección de Cristo de la realidad nuestra.
Porque históricamente, o por fe, si le quiere llamar así, sabemos que la Biblia dice que Cristo resucitó. Pero ¿eso en qué me ayuda a mí? ¿Eso en qué me ayuda cuando yo tengo aflicción en mi día a día? Cuando estoy pasando crisis, soledad, cuando tengo una crisis de fe, ¿en qué me ayuda a mí eso? Bueno, precisamente no meditar en ello. No meditar en la palabra de Dios respecto a la resurrección trae tristeza a nuestro corazón. ¿Cuántas cosas traen tristeza a nuestro corazón en la vida que vivimos, en las aflicciones que nos encontramos? ¿Sabe por qué viene la tristeza más profunda finalmente a la vida de un cristiano? ¿Sabe qué es lo que trae una tristeza que nos hace sentirnos tan en el fondo del fango y tan abandonados? La tristeza más profunda viene cuando nosotros pensamos que no hay nada más allá que lo que está frente a nosotros. Y lo que está frente a nosotros es persecución, o es crítica, o es soledad, es falta de comprensión de esta sociedad. Así que, ¿qué más hay? Amo tanto mi vida, busco tanto mi bienestar, que el no tener satisfacción en esta vida y no saber y no creer que hay algo más allá de esta vida me va a llevar a una tristeza profunda, y también en los seres queridos que ya han muerto. La resurrección, entonces, hermanos, es algo en lo que deberíamos de meditar. Ignorarlo va a traer tristeza a nuestro corazón. Trae tristeza porque uno piensa que está solo, que está vacío, que no vale la pena más. Estamos enfrascados en esta vida y esta vida no ofrece mucho. Mi realidad que estoy viviendo es, pues, tengo problemas en todos lados, en mi casa. Es más, hasta con algunos hermanos, en el trabajo. Qué triste. Y nos perdemos el meditar, en el pensar en la resurrección. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Hermanos, los que han muerto, no se ha acabado todo. Solo han dormido. Usa esa expresión de los que duermen. Un creyente que ha muerto en Cristo solo duerme. No te entristezcas. La vida no se acaba con la muerte. No te entristezcas. No ames tanto esta vida. Esto no es la recompensa. No te entristezcas. Piensa en la resurrección. Y eso es maravilloso, hermanos. Pero no ignore acerca de ello, no ignore. Vale la pena ir a la palabra de Dios y encontrar cómo fue aquella resurrección de nuestro Salvador Jesucristo. Ver más atrás la promesa de que esto ocurriría. Luego ver el cumplimiento. Luego ver la esperanza de lo que se anuncia una vez que Cristo ascendió. Y ver cómo el Señor ha preparado un plan que ha estado desplegando para nosotros en garantía de que estamos vivos en Él, porque el Señor no es Dios de muertos, sino de vivos. Y hermanos, lo que nos trae más profunda tristeza es pensar en lo fallido que ha sido esta vida, porque no estamos contemplando que nuestra verdadera vida viene después de la muerte y vamos a resucitar un día. Pero esas cosas traen tristeza a nuestro corazón. Pensar en nuestros familiares. ¿Cuántos de aquí han perdido un familiar creyente? Y a veces también eso como que lo dejamos. O sea, ¿quién sabe qué va a pasar? Cuando pensamos en el valor que tiene la resurrección, hermanos, nos da ánimo en nuestro corazón. Pero primero lo que Pablo está aquí resaltando es en los que ignoran, para que no ignoréis acerca de los que duermen. En los que ignoran trae tristeza al corazón. En los que ignoran roba la esperanza de salvación. Mire la segunda parte de este versículo, del versículo 13. Para que no ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Es cierto, hermanos, hay quienes no tienen esperanza. Pero un cristiano, hermanos, tiene esperanza. La certeza de que un día estaremos con el Señor. Aunque en la vida que vivimos y palpamos y sentimos y tocamos, parece que todo está en contra. La fe en la obra de Jesucristo, nuestro Salvador, que incluye la resurrección,
es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y no perdemos nuestra esperanza si meditamos en la resurrección. Y pensar en ese evento, por ejemplo, cuando el Señor Jesucristo, quien era uno como nosotros, tomó un cuerpo igual al nuestro, vino, se encarnó, vivió, murió y al tercer día resucitó. Saber eso, leer sobre eso, meditar sobre eso, es un recordatorio, una garantía de que un día nosotros vamos a resucitar. Y tenemos esa esperanza. Y hermanos, nuestro cuerpo se desgasta. Nuestro cuerpo se enferma, nuestro cuerpo se va acabando. Quizá el tema de la resurrección es menos significativo para los más jóvenes, porque dicen, no tengo que preocuparme ahorita para eso, mi cuerpo funciona bien. Pero pronto vas a sentir, si no que desde afuera, también la persecución por dentro de tu propia carne, cómo te empiezas a acabar. Y la esperanza se pierde si no estás arraigado en la palabra de Dios y en un tema como este, tan valioso, la resurrección. La esperanza se pierde, porque tu esperanza puede estar en tus fuerzas, tu esperanza puede estar en tu juventud, en tus planes, en tu salud. Pero mira, el tiempo rápidamente te va a recordar que esto es temporal. Y lo único que te va a sostener y te va a dar una fortaleza y te va a dar una esperanza segura es la palabra de Dios, sus promesas, el evangelio. La resurrección es un tema maravilloso. Porque el cuerpo, cuando tú te das cuenta, los hermanos que ya están pasando de la segunda mitad de la vida, y podríamos pensarlo de esta manera, hermanos. No sé si lo habían visto así o no, y si esto les va a traer un efecto, espero que positivo. Pero miren, de los 0 a los 40 es hacia arriba. De los 40 en adelante, bueno, se dice que de los 40 a los 60 es una meseta. Y de los 60 hasta la muerte es un descenso, físicamente hablando. Cuando ya se está llegando a los 40 y ya se está en los 40, ya se empieza a sentir la necesidad de un cuerpo renovado. Y si tú estás confiando solamente en este mundo, no tienes esperanza. Pero piensa en la resurrección. Un día vas a tener un cuerpo glorificado. Estos achaques, estas limitaciones, estas enfermedades que tienes ahora en el cuerpo, y no solamente lo físico, también en la mente, en el corazón, por lo que ves, por lo que te afecta, por lo que el mundo produce en ti, por la carne, por todas estas luchas, van a ser renovados completamente. Tendremos un cuerpo perfecto. Tendremos una vida glorificada, una mente glorificada, un corazón glorificado, un cuerpo glorificado. Y eso se reafirma en nuestra mente, en nuestro corazón, cuando nosotros pensamos en la resurrección, meditamos en la resurrección y no ignoramos el tema de la resurrección. Yo veo mis manos y hago memoria y recuerdo cómo ha habido cambios. Me veo al espejo y veo cómo ha habido cambios. Y en la carne uno se puede preocupar. Hay un tiempo en la vida donde uno cuenta los años que cumple con ganas de que sigan viniendo más. Y hay un tiempo en la vida donde uno ya no quiere que avancen los años. Uno se resiste a llegar a ese momento de la muerte porque está tan materializado, tan familiarizado con esta vida que en la carne uno piensa que eso es lo mejor. Pero pensar en la resurrección, hermanos, esto es pasajero, esto es temporal, esto no es nuestro premio, lo mejor está por llegar. Un día más de vida en realidad es un día menos aquí. Un día más en esta vida es más cerca de la glorificación, sea por muerte o por la venida de Cristo. Pero en ambos casos veremos ahorita cómo el papel que tiene, la importancia que tiene la resurrección. Sea que Cristo venga o sea que nosotros muramos antes. Pero lo que Pablo está usando en este momento para los hermanos que están en aflicción es el tema de la resurrección. Y quiere poner primero en claro, hermano, no ignores acerca de los que duermen. Hay una resurrección. No ignores acerca de los que duermen. Porque si ignoras, vas a tener tristeza en tu corazón. Si ignoras, vas a perder la esperanza de tu salvación.
Mire, el que ignora el tema de la resurrección, el que no sabe nada de la resurrección, está limitado en entender la salvación. La salvación, hermanos, no es solamente saber que soy salvo. Es saber que soy salvo y vivir motivado por ello hasta que se cumpla la glorificación. Y cambia mi perspectiva, cambia mi ánimo, cambia mi motivación. Saber que soy salvo, que tengo esperanza, cambia. La vida es diferente. Cuando no creo en eso, no pienso en eso, entonces quiero que esta vida no se acabe nunca. Pero el tiempo no se detiene y cada vez la presión es más grande, la frustración más grande, la decepción más grande. Y cada día es un día menos de lo que no queremos que pase y nos frustramos si no pensamos, si no creemos, si no meditamos, es decir, si ignoramos el tema de la resurrección. Pero un día vamos a resucitar todos. Amén. Vamos a resucitar y este cuerpo será historia, un recuerdo de lo que fuimos y por la gracia de Dios, de lo que Él hizo por nosotros. Pero esto se va a acabar. Y viene lo bueno. Y dice Pablo, la importancia que tiene, o el valor que tiene la resurrección en tiempos de aflicción. En los que la ignoran, trae tristeza en su corazón. En los que la ignoran, roba la esperanza de su salvación. Pero en los que la contemplan, mire el versículo 15, versículo 14 y 15. En los que la contemplan, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. En los que la contemplan, trae convicción y alienta tu corazón. En los que la contemplan, trae convicción y alienta tu corazón. Miren, la muerte, que es el enemigo más grande del ser humano, no es capaz de desanimar a aquellos que contemplan el tema de la resurrección. Aquellos que se meten en este tema, que meditan en ello, que escudriñan lo que Dios dice acerca de ello y ven las verdades que hay ahí, las implicaciones que tiene. Hay una convicción que trae aliento al corazón. Y la muerte no es nada, ya no es un problema, ya no es algo que resistimos. Miren, estamos metiendo el freno constantemente a la muerte, como si pudiéramos controlarlo. Desde ejercicio, cremas, alimentación, medicinas. Y no digo que esté mal eso, el problema es cuando eso es nuestra confianza. Y estamos tan ocupados en frenar el proceso de la muerte que no estamos disfrutando de la esperanza, de lo que podríamos recibir como ánimo y motivación. Quitaríamos el freno de ello y diríamos, Señor, lo que venga. Mientras tanto, lo que necesito hacer es ocuparme en servirte, en honrarte, en amarte, en que otros te conozcan, en glorificarte. Y ni siquiera mi vida es lo más importante. Estoy animado y estoy listo para cuando venga la muerte. Si yo entiendo el tema de la resurrección, pero eso no, mire, hablar de la muerte no nos gusta. Ya ni hablemos de la resurrección. Si ni siquiera contemplamos lo que significa la muerte para un cristiano, por lo que significó la muerte de Cristo, tampoco haremos esa meditación en la resurrección. Pero yo le animo a hacer este ejercicio. Tómese un pasaje de la resurrección, de los muchos que hay en la Biblia. Métase ese pasaje. Saque todo lo que pueda del tema de la resurrección. Y pídale al Señor que le ayude a aplicarlo a su vida. Será sencillo, porque el Espíritu Santo quiere hacerlo. Y verá cómo cambia nuestra motivación. Cambia. Va a cambiar. Va a venir un ánimo. Va a venir un aliento. No hay esa preocupación de angustia de cómo será y qué pasará y cuándo será y qué sucederá aquí, qué sucederá allá. Amamos tanto la vida física terrenal, ignorando el tema de la resurrección. Ni siquiera nos metemos a pasajes que hablan de ello para ver qué aplicación tiene a nosotros.
y nos perdemos de una gran bendición. Pero en los que la contemplan, hermanos, habrá convicción y aliento al corazón, aún en la misma muerte. En los que la contemplan, número 2, habrá una convicción en la resurrección que trae comunión aún con los que ya han muerto. Eso es algo, miren, tal vez hasta le está sonando medio raro porque tal vez no habíamos escuchado este énfasis, pero pensar en la resurrección nos ayuda otra vez a pensar en la unidad que tenemos aún con los que ya han muerto en Cristo. Solamente se nos han adelantado, solamente se fueron primero, pero no se fueron para siempre. Los volveremos a ver. Pensar en eso, hermanos, como una realidad es maravilloso. Miren lo que dice el versículo 15. El 14. Porque si creemos que Jesucristo murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús los que durmieron en él. Es decir, hay una esperanza, hay un ánimo, porque la vida no se acaba con la muerte, porque vamos a ver otra vez a los que durmieron en él. Vamos a volverlos a ver. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, y aquí habla de ese resultado que trae pensar en la resurrección, la comunión entre los que vivimos en este cuerpo todavía y los que duermen. Miren qué hermoso. Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. ¿Qué significa eso? Significa que va a haber una reunión otra vez. Hay un común entre los que estamos vivos y los que han muerto en Cristo. Y eso es gracias a la resurrección. Hay un común. Vamos a estar juntos otra vez. Ellos, si el Señor viene antes que muramos, ellos van a resucitar primero, antes de ser glorificados nosotros. Van a ser resucitados. Y luego nosotros. Y vamos a unirnos con ellos. Vamos a tener algo común. Así que, hermanos, pensar en la muerte de un creyente a través de la resurrección, pensar en ello, es diferente. Pensar en la muerte de los creyentes con el filtro de la resurrección es diferente. Los que tienen un familiar creyente que ha partido con el Señor, tomen tiempo para pensar en eso. Tomen tiempo para meditar en ello. Qué hermoso será. Yo recuerdo a papá todavía y recordando los años que pasan, a veces fotografías que vienen, uno los ve con cierta distancia y con cierto añoro, pero pensar en la resurrección te refresca, de repente te hace pensar en esa realidad. Lo voy a volver a ver. Voy a volverme a juntar con él. Todavía él está vivo, solo que del otro lado. Y la resurrección un día me unirá otra vez junto con él para estar con el Señor. En los que la contemplan, la convicción de la resurrección alienta tu corazón. En los que la contemplan, la convicción de la resurrección une a los vivos y a los muertos en la salvación. En ambos casos, para concluir, tanto en los que la ignoran como en los que la contemplan, estoy hablando de la resurrección. Qué hermoso es esto, hermanos. Tanto en los que la ignoran como en los que la contemplan, en ambos casos, Dios manifiesta su gloria y su poder. La diferencia es que unos lo saben, lo viven, lo anticipan y otros no. Pero hasta los que no creen, hermanos, los débiles en la fe, los que flaquean en la fe, los que no están contemplando estas verdades, también ellos van a experimentar el poder de Dios, la gloria de Dios, el día de su venida, en la resurrección. También ellos, también usted, si acaso usted no había pensado en esto, pero qué mejor que lo piense. Mire, en ambos casos Dios manifestará el poder y la gloria de Dios. Y nota el versículo que sigue en el 16. Porque el Señor mismo, y esta es la razón, hermanos, por las que no deberíamos ignorar este tema. Esta es la razón por la que deberíamos despertar a la meditación de este tema.
Porque el Señor mismo, no cualquier hombre, hermanos, no cualquier filósofo, no es un personaje histórico solamente. El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y note el tema de la resurrección otra vez. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Vaya al contexto de Tesalónica, para que entendamos lo que está pasando ahí. Hermanos, el Señor mismo, no es una promesa mía, dice Pablo, no es una garantía basada en mis fuerzas. El Señor mismo, hermanos de Tesalónica, con voz de mando, porque Él sí manda en el universo. Amén. Con voz de arcángel, porque Él sí tiene autoridad. Con trompeta de Dios, porque Él va a llamar a todos los suyos. Descenderá del cielo. Y hermanos de Tesalónica, los muertos en Cristo resucitarán primero. Sé que tienen familiares que han perdido la vida por causa del Señor. Van a resucitar primero. Estaban algunos angustiados, afligidos por la persecución, tratando de salvar sus vidas a como dé lugar. Y Pablo les está diciendo, no se preocupen por ello. Van a resucitar, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. En ambos casos, Dios manifestará el poder y la gloria de Dios, restaurando a los muertos creyentes. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Va a restaurar a esos muertos creyentes. ¿Cuántos de nosotros tenemos un familiar en mente que partió con el Señor en un cuerpo desgastado, adolorido, sufriendo, deteriorado? Nuestra última imagen fue tal vez ese cuerpecito arrugado, flaco, desgastado. Pues sepa, hermanos, que el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán. Y no van a resucitar en ese cuerpo que los dio usted la última vez. Resucitarán en un cuerpo glorificado. Y usted también, si muere antes que el Señor venga, resucitará en un cuerpo glorificado. Habrá restauración para los muertos creyentes. En ambos casos, en los que meditan y en los que no meditan, porque esto no depende de si lo creo o no lo creo. Hermanos, el tema de la resurrección no es una invitación a que participemos en la resurrección, es una noticia de lo que ya ocurrió en Cristo y de lo que va a ocurrir en nosotros. Es una declaración, es una verdad que somos invitados a contemplar. No a que si queremos experimentarlo o no, eso ya ocurrió y para nosotros va a ocurrir. Pero ignorar eso nos trae desánimo, nos trae tristeza. Contemplar eso nos trae aliento, nos trae firmeza. Restaurando a los muertos creyentes, pero también glorificando a los cristianos vivientes. Mire cómo concluye el versículo 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y en las nubes, para recibir al Señor en el aire y así estar siempre con el Señor. Hermanos de Tesalónica, dice Pablo, no se preocupen por los que ya durmieron, por los que ya han padecido hasta la muerte por causa de Cristo. El Señor mismo los va a resucitar. Y no se preocupen ustedes por salvar su vida, por no sufrir ahora, por no padecer persecución. No se preocupen por ello. Un día ustedes también serán glorificados. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con el Señor para estar siempre con el Señor. Y esto, hermanos, está en el contexto de la resurrección. Por eso Pablo decía en Corintios que si no existiera la resurrección, que si fuera falso de la resurrección, que si eso no fuera posible, vana es nuestra fe. Vana es esta promesa de que Cristo viene. Pues nos vamos a resucitar. Cristo ya ni va a venir porque no resucitó. Pero todo lo que implica pensar en la resurrección de Cristo. 1 Corintios 15 sería un buen pasaje para meditar en lo que les estoy animando a hacer.
lo que está usando Pablo en 1 Corintios es lo siguiente, es un argumento de un filósofo en sus tiempos. Un filósofo que hizo famoso el debate en términos de hacer suposiciones absurdas para defender lo obvio. Un filósofo que en sus tiempos se hizo famoso por hacer debates y ganar debates haciendo declaraciones absurdas para poner en evidencia lo obvio. Por eso Pablo usa ese término cuando dice, si Cristo no resucitó, si Cristo no resucitó, si Cristo no resucitó, entonces nuestra fe es vana, entonces somos los más dignos de conmiseración, entonces no tiene sentido que nosotros vivamos de esta manera. Lo que estaba haciendo Pablo es, mira nuestra vida, mira a los cristianos. Si no existiera resurrección, ¿tú crees que viviríamos de esa manera? ¿Tú crees que haríamos esto? Y les está haciendo un llamado a lo obvio en sus tiempos. No era difícil creer en la resurrección en los tiempos de Cristo si las personas realmente estuvieran abiertas a los argumentos que había. Porque estaban más cercanos de los argumentos históricos que nosotros no tenemos. Como que era imposible que se hubiera robado el cuerpo de Jesús. Por las circunstancias, por la roca, por la piedra, por las vendas que estaban ahí puestas, por todos los artículos que se podían comprobar. Era absurdo pensar en eso. Y Pablo está haciendo un argumento de esa naturaleza, diciendo, es absurdo. Si fuera así, seríamos los más dignos de conmiseración. Pero míramos, nos ves como que estamos padeciendo y tristeando, por eso nos ves como que estamos desanimados. Está hablando de Pablo y los apóstoles, los cristianos verdaderos. No. Y hermanos, ¿de dónde traía Pablo esa convicción? De meditar en la verdad de la resurrección, de meditar en ello. Y lo mismo es para nosotros, hermanos. La resurrección de Cristo es nuestra resurrección. La resurrección de Cristo es nuestra resurrección. Y esto, como dije, no es una invitación a participar de ello. Es una noticia de lo que ya ocurrió en Cristo y de lo que ocurrirá en nosotros. Por tanto, cierra Pablo este pensamiento, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. En pocas palabras, sé que algunos están desanimados porque te está yendo mal en el trabajo, porque no te alcanza para comer, porque estás preocupado por enfermarte, porque los hermanos no te hablan mucho, porque el pastor no te visita, porque las cosas no van bien últimamente, porque parece que Dios se ha olvidado de ti. Piensa en la palabra de Dios, en la resurrección de Cristo, porque cuando Cristo resucitó, garantizó tu vida eterna. Cuando Cristo resucitó, venció la muerte que te aprisionaba, la condenación que te reclamaba, el infierno que te esperaba. Cuando Cristo resucitó, venció para ti. Por medio de aquel, somos más que vencedores por medio de aquel que murió por nosotros. Y hermano, cuando vengan estas ideas, estos pensamientos, estos desánimos, que todo aterriza a tu vida física ahora, piensa en lo que viene después, gracias a la resurrección. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Y gracias a Dios por la resurrección de Cristo, no solamente por su muerte, su sacrificio, porque si Cristo no resucitó sería vano todo eso, pero Cristo resucitó. Y porque Cristo resucitó, un día yo voy a resucitar. Un día usted va a resucitar y nos encontraremos y estaremos con el Señor para siempre. Alentaos con estas palabras. ¿Qué importa lo que venga? ¿Qué importa lo que pase? Estoy seguro en Cristo. Y aunque la muerte me encuentre, resucitaré para estar con Él. Padre, gracias por este tiempo de meditación en tu palabra. Ayúdanos, Señor. Nuestras mentes carnales, nuestras mentes limitadas se aferran a una vida temporal. Pero por medio de tu palabra, Señor, pueden despegar otra vez a las alturas gloriosas de la vida eterna. Ayúdanos, Señor, a poder ver desde esa perspectiva la vida. Gracias, Señor, por vencer la muerte, por levantarte de la tumba, por obrar nuestra victoria. Pero ayúdanos a pensar en ello, meditar en ello y a ser fortalecidos en ello para tu gloria, en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Pues hermanos,
gloria a Dios por la resurrección de nuestro Salvador, porque un día como hoy, hace más de 2000 años, la tumba se encontró vacía y está el Señor, el mismo que vivió en carne 33 años y padeció hasta la muerte, ahora está sentado a la diestra del Padre e intercede por nosotros y nos recuerda esta palabra que acabamos de escuchar, que un día seremos reunidos con Él por medio de su venida en la glorificación o de la resurrección en la muerte, porque Cristo resucitó. Dios les bendiga, estamos despedidos del servicio de predicación. Ahora vamos a pasar al servicio de comunión, de convivio, y vamos a prepararnos para tener un tiempo de refrigerio.